Bueno, pues estamos de vuelta ya después de irnos a Madrid a conocer la última hora de la Feria Internacional de Turismo y tiempo ya de análisis, como les apuntaba, con la compañía de Saúl García, periodista. ¿Qué tal, Saúl? Muy buenas. Muy buenas, Jaime. Y Alberto Acosta. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. Muy buenas tardes. Recién llegado de la destiladera, el uno, y de la redacción de Diario de Lanzarote, el otro. Pues ahí... no sé cuál será el titular, pero euforia contenida en Madrid, parece, a tenor de las declaraciones y tal, de buenas sensaciones, un buen... En Fitur. Fitur. Bueno, tienen que justificar el viaje, entre otras cosas, y luego... y la verdad que no he visto, incluso cuando las cosas iban mal, no he visto ningún Fitur que saliera la gente con malas expectativas o decepcionada, o en fin, siempre salen con buenas expectativas. Pero a lo mejor es importante, porque yo siempre he oído decir, y a lo mejor aquí Alberto, que está más metido en este mundillo de la economía, nos puede aclarar que también la economía se mueve muchas veces por sensaciones, por estados de ánimo. La economía es gregaria. Es así, es como una manada. Es por eso cuando yo recuerdo que en plena crisis económica, no es para defenderlo, sino para llegar al punto de las cosas que suelen decirse de forma absurda desde fuera de la economía. Yo recuerdo que una de las mayores críticas que tuvo el presidente Zapatero en aquella época fue que el presidente Zapatero mintió y no decía cómo realmente estaban los bancos. Sí, se dice. Claro, si tú te das cuenta que la economía, el dinero es muy miedica, tú eres miedica con tu dinero. O sea, si tú tienes que invertir tu dinero, no te compras la primera casa que ves, no estamos hablando de una Coca-Cola, ¿vale? Ya. Estamos hablando de inversiones, tu pensión, tú eres miedica con tu dinero. Como es lógico, eres muy prudente, la mayoría de las personas. Algunos no, la mayoría de las personas. Entonces, los verdaderos inversores hoy por hoy no son seres humanos, son grandes fondos de inversión, que también son muy miedicas. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes a un presidente del gobierno tipo Zapatero diciéndote que lo que pedía, bueno, ¿cómo están los bancos españoles? La bolsa ya directamente Claro, colapsa, ¿no? Te cargas el país. Es que lo que le estaba pidiendo en la oposición el PP a José Luis Rodríguez Zapatero es: hunda usted el país. Entonces el presidente de un gobierno, como máximo responsable de una economía, tiene que ir a Nueva York a decir que los bancos están bien. De hecho, bueno, en España los bancos estaban bien, los que estuvieron mal fueron las cajas. Pero tú tienes que decir que el sistema financiero tuyo está bien. Cuando tú sales de Fitur, tú no puedes decir: Dios mío, vamos a morir todos, porque estaríamos condenando a los pequeños apartamentos, a los pequeños establecimientos, a bajar precios y tal. Pero sí que es cierto que también las perspectivas... Yo es que veo, por ejemplo, un presidente del Cabildo o una presidenta del Cabildo salir y decir: Dios mío, es que vamos a ver si vendemos 2 camas este año porque están las cosas muy mal, y es para despedirlo ese día, ¿no? Bueno, si se pudiera despedir entre comillas. Pero sí que es cierto que ha habido fitures, ha habido años donde han dicho que el turismo va a estar sostenido, pero ojo que no viene un gran año. Yo recuerdo la crisis turística en Lanzarote arranca con la apertura de un montón de camas en Playa Blanca que desflagran el turismo, porque implica que necesitas como 1 millón de turistas más al año. Claro. Y yo recuerdo que los años 2006, 2007 y 2008 fueron años de reajuste muy duro en el turismo, 2009 y 2010 también, y después del verano del 2010 con la primavera árabe no dejamos de subir en agosto, septiembre, octubre, por muchos motivos. Primero, por el reajuste de nuestra demanda, de nuestra oferta en el mercado, y después, precisamente, por la crisis económica que se dispara con la quiebra en septiembre de 2008 de Lehman Brothers. Entonces, yo sí que creo que las perspectivas, cuando esta gente, cuando nuestro sector ha ido allí con un Donald Trump que está mal de la azotea, con los ingleses que han dicho que la democracia es cargarse Europa, una cosa de loco, con la libra esterlina cayendo, también la sensación de que estás bien o estás mal depende de con qué expectativas vayas tú a esa reunión. Claro, sí. Si en esa reunión las expectativas son que pierdo poco o empato, en la situación actual es para tirar cohetes. Ahora, si las perspectivas son que voy muy alto y de repente te encuentras con que pierdes un poco empate, entonces yo creo que entre las perspectivas, la necesidad de la oficialidad de transmitir mensajes al mercado, más que al final no va a ser tan grave la crisis turística, pues evidentemente dan un buen futuro este año. Pues mira, Es que, a ver, el turismo, que es una cosa, es un sector muy complejo. Entonces, eso de que al turismo le vaya bien, habría que preguntarse cómo de bien y a quién le va bien y a costa de qué o de quién. Porque a veces cuando se han hecho lecturas muy triunfalistas de que el turismo iba muy bien,
pues resulta que las condiciones laborales de una gran parte del sector turístico eran muy malas o eran peores que cuando iba mal. Y a veces cuando algunos se congratulan de que el turismo va bien porque se van a abrir 3 hoteles, pues a lo mejor a costa de volver a consumir más territorio y más energía, o cuando se está avisando ya de que es posible que esto no sea sostenible a largo plazo, por ejemplo toda la aviación mundial, pues que tengamos nuevas conexiones es una buena noticia para los que vivimos aquí, para los que tienen que venir evidentemente, pero que tendremos que repensar a largo plazo qué podemos hacer con eso. Es decir, que o la llegada de cruceros es una buena noticia, de muchos cruceros, y los comerciantes del centro de Arrecife están contentos, pero a lo mejor hay vecinos a los que no les hace mucha gracia. Quiero decir que el turismo es una cosa muy compleja que afecta a muchas personas que no tienen los mismos, que no todo el mundo tiene los mismos intereses. Los análisis, salvo error o omisión, a lo mejor a nivel interno o ahora que ha cambiado el panorama me refiero político, en el Cabildo de Lanzarote se hace con mayor rigor, pero hasta ahora hemos comprado al peso. 80% de turistas, 90%, 40.000 cruceros, no sé cuántos y claro, tal. pero no bajamos mucho al cuando detalle. Hemos ¿no? hecho lecturas muy triunfalistas del 90%, casi ocupación, casi el 100% y tal, resulta que el sector turístico tenía problemas y problemas graves, ¿no? Entonces, hay que siempre, es un sector que siempre hay que estar repensando. Y es verdad que la riqueza no llega a todas las capas, ¿no? Ni siquiera a los propios trabajadores del sector turístico. Es que hay que distinguir que dos cosas. Yo creo que el sector turístico en general no es más ni menos complejo que cualquier sector económico, pero sí que hay que distinguir para mí dos cosas, que es lo que un poco se refiere Saúl cuando habla del sector turístico. Es que nosotros hemos estado escuchando a la industria turística, y que a la industria turística le vaya bien no implica que a la sociedad dependiente económicamente del turismo le vaya bien. Entonces nosotros estamos escuchando sistemáticamente y en ese sentido hemos sido muy torpes los interlocutores con nuestra sociedad para no desvelar o no desmarañar eso. Una cosa es que al hotel, por decir un disparate, al hotel Sweet Dreams, ¿vale? Sí, como la canción. Vale. Exactamente, por poner un nombre de un hotel que es una canción. Oh, pues oye, no sería mal nombre. Está guapo, sí, sí. Lo que pasa es que llamaría engaño, ¿eh? Vete tú a saber qué tipo de cliente está llamando con Sweet Dreams. Sí. Pero bien, pero en todo caso, desde luego tu mujer no estaría muy contenta, ni el marido si va la mujer sola a un hotel que se llama Sweet Dreams. Pero bueno, sea como sea, una cosa es que al hotel en concreto le vaya bien, a la industria que representa el hotel le vaya bien, al vuelo de avión que lleva, a la compañía de aérea que lleva a los turistas allí le vaya bien, y otra cosa es que al que está trabajando en el Sweet Dreams le vaya bien, es que, que a su familia, claro, y ahí entramos en la redistribución de la riqueza. Claro. Entonces, tú puedes tener una industria económica, cualquiera que sea, muy boyante, y puedes tener una sociedad muy los mejores ejemplos son Brasil y México. Brasil y México tienen un PIB brutal, son grandes productores y exportadores de todo lo que tú quieras, y sus poblaciones viven como viven. Claro, entonces, pero es que ellos son muchos millones y tal. Esto es un pequeño continente, es decir, Lanzarote, aquí somos 150.000, ¿no? Claro. Con 2 millones o 3 millones. 3 millones. El año pasado 3 millones de turistas. Sí, y un mercado que supera los 2.800 millones de euros. A pequeña escala tenemos más condiciones de estar bien todos. Claro, pero eso es una responsabilidad que tienen que... O sea, el problema es que las personas que han estado en el Cabildo hasta la fecha se han olvidado de que el primero que nos alertó de que el turismo era bueno, pero que ojo con el turismo porque podía desafectar a la población, fue Manrique en los años 60. Este ya lo veía. Este señor ya lo veía. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que nosotros le hemos empezado a comprar, entre comillas, la camellita a la industria turística, de que la industria turística es importante. Evidentemente, si los hoteles no dan dinero, no hay trabajo. O sea, que esa es la base. Pero después de eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros para, como sociedad, redistribuir nuestra riqueza? Y ese es el gran debe que tenemos como ciudadanos. Después, no puedes dejar de evitar, mira, Canarias tiene el 35% del PIB de Canarias, que es una barbaridad, es turismo. Dense cuenta que La Gomera, El Hierro y La Palma no viven del turismo. Hay municipios en Canarias que ni rozan el turismo. El 35% que sea una sola industria
Es un montón, porque después tú tienes otras industrias que visten a los trabajadores, que le venden los coches a los trabajadores, o sea que toda la economía de Canarias depende del turismo. Y encima, en la balanza de pagos de Canarias, que es un sitio que es tremendamente importador, el turismo es lo que hace que tengamos saldos positivos. O sea, sin turismo, Canarias no existiría, al menos como la conocemos hoy. Existiría como una economía de subsistencia donde todos nos tenemos que marchar. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué un negocio como el turístico, que genera en Lanzarote más de 2.800, más de 2.900 millones de euros al año, que es una barbaridad, que estamos hablando de 250 millones al mes, tiene a personas trabajando en el primer mundo con sueldos que no les da para pagar el alquiler y tal? Esa es la deuda, no es tanto la industria turística, sino qué hacemos con el beneficio de esa industria turística, que es la foto que nunca, ese fue el sueño de Manrique, por eso se crearon los centros turísticos, para la redistribución de la riqueza. ¿Por qué te crees que Manrique en su día no existía tanto eso del enchufe y tal? Decía, no, es que los trabajadores de municipios que tenemos que preservar, se les tiene que dar una riqueza, entonces los centros turísticos tienen que dar de comer a Aría, tienen que dar de comer a Tinajo. Y de hecho así es, ¿no? Claro, es que Pero es claro, un tema muy complejo y que tipo, tenemos que abordarlo como sociedad, ¿no? está el tipo de turismo al que se aspiraba en un principio y que habría que tuvimos. preguntarse y que se tuvo si ahora se puede aspirar a ese mismo tipo de turismo cuando se ha doblado o se ha triplicado el número de plazas. Con lo cual Y se ya vienen 3 hoteles más, el precio, dos o tres más. el precio no va a poder ser el mismo de antes, que es lo que, es lo Pero que aún así se pueden interesaría. ajustar cosas, ¿eh? Pero que todo, me refiero todo se puede mejorar. que evidentemente. no ha habido un debate, en fin, más o menos regular, vamos, yo no lo conozco, ¿no? No, básicamente, Jaime, básicamente aquí ha habido dos debates. Uno muy interesado que ha dicho, en Lanzarote no se puede hacer nada. En Lanzarote no se puede hacer nada y hemos pasado de 500.000 turistas a 3 millones. O menos mal. No se puede hacer nada y hemos pasado de una isla que con 60.000 habitantes a 152.000, más los que no están censados. No se puede hacer nada y tú ves una foto de Lanzarote de 1980 y una de la de... Menos mal que no se pudo hacer nada. Si se llega a poder hacer, es esto. Lo que no se ha podido hacer nada es para beneficio de Claro. la ciudadanía, ni Entonces, lo que hemos hablado siempre, las infraestructuras de las que carecemos. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, hoy me estaban hablando de la vivienda social y tal. Oye, cuando se han hecho los planes parciales, pues se le tenían que haber dicho a esos señores que tenían que ceder un tanto por ciento de viviendas ya terminadas, por ejemplo, para vivienda social. Y a lo mejor no en ese plan parcial, porque no es bueno compartir, pues bueno, pues me compre usted un solar en Arrecife, lo que sea. Hay fórmulas. Sí, sí. Por ejemplo, el Madrid de Es Gallardón... que esas cosas, por ejemplo, se planteaban en el PIOT de 1973, que nunca llegó a entrar en vigor, pero esas cosas se planteaban. Uno de los debates más amplios de ese momento era construir viviendas para los trabajadores de los hoteles. Y la cuestión era dónde construirlas, si en el mismo sitio o en los pueblos ya que ya existían o en otros lugares. Claro, pero es que, Saúl, lo grave de todo esto es que desde la muerte de Manrique, y fundamentalmente con la entrada del siglo XXI, los grandes constructores o deconstructores de la sociedad se han dedicado a discutir una versión que es... Mire, les voy a poner un ejemplo. Si tú tienes una casa entera, ¿vale? Tú tienes una casa entera, mide 100 metros cuadrados, ¿vale? Tú te tienes que preocupar de que todo el suelo de la casa esté homogéneo, esté bonito, ¿verdad? Claro. Y es absurdo que yo llegue y te diga, no, pon esta baldosa en medio del solar, del salón, que es muy bonita. Porque es posible que la baldosa, independientemente, sea bonita. Claro, pero luego... Pero tú la tienes que encajar en toda tu casa. ¿Cuál es el problema? O el sofá de turno o lo que sea. ¿Cuál es el problema que hemos tenido desde el punto de vista, bajo mi humilde punto de vista, que hemos tenido en la política regional con Coalición Canaria y en los últimos años en Lanzarote, brutalmente, arregladores de solares, que se han dedicado a decir, Jaime, tráeme tu baldosita, esta baldosita, mira qué bonita, la pongo aquí. ¿Dónde está la baldosita de Saúl? Aquí otra. ¿Dónde está la baldosita de Alberto? Aquí otra. Hemos tenido arregladores de solares, tíos poniendo baldosas donde le ha dado la gana. Pero no hemos tenido un ordenamiento urbanístico es que, claro, y ordenamiento de... Cualquier sociedad de 150.000 habitantes con una industria que te genera 3 millones de visitantes que todos pagan, no hace falta ser un lince para decir, oye, pues podríamos vivir todos un poquito mejor. Pero bueno. Antonio Catalán, en el año 2003, en el foro que se celebró en Los Jameos del Agua, presidente de Aseo Hoteles by Marriott,
estamos hablando de uno de los cerebros del turísticos más grandes del mundo, de estos que se reúnen en Washington, que... Sí, yo recuerdo que lo advirtió. No, la primera frase del foro les dijo, yo estaba mirando, antes de venir a Lanzarote, estaba mirando los datos macroeconómicos de la isla. Dice, ustedes tienen, en aquel momento, 2 millones y algo de turistas y una tasa de desempleo del 30%. Dice, algo están haciendo mal. Eso, bueno, sí. Pues así es. En fin, que, oye, una de política y líos de tal, porque lo publican además Diario de Lanzarote y la Voz de Lanzarote, y cuando me dé tiempo también en Biosfera Digital haremos algo, que tenemos el personal disperso por Madrid, y además para ofrecer una muy buena información como la que acaba de ofrecer Paola hace unos minutos, ¿no? Pero el caso es que el ex consejero del consorcio de emergencias de Lanzarote y de los centros turísticos y tal, y ahora líder de la oposición en Arrecife, Echedei Eugenio, ha sido demandado por un trabajador del consorcio. Bueno, pues un agente un trabajador del consorcio que pertenecía a la unidad de agentes de emergencias ha presentado una querella por estafa procesal y falsificación de documento oficial que todavía, como acaba de ser presentada, pues todavía no ha sido admitida a trámite, pero que no creo que haya muchos problemas para que sea admitida a trámite. Y esto, digamos, que tiene un contexto, y es precisamente el desmantelamiento de esa unidad. El consorcio tenía, por un lado, los bomberos y por otro lado, los agentes de emergencias, en los que trabajaban 7 personas y 4 de ellas habían entrado por oposición. En 2017 se desmantela esa unidad, por los motivos que nos gusta a los sean. Políticos mantelar y desmantelar. Y entonces a algunos agentes, o por lo menos a este en concreto, se le pasa, digamos que hay lo que llama una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo, y se le pone como auxiliar administrativo, como telefonista. Entonces pone una demanda en el juzgado de lo social, y dentro de esa... ¿Es un bombero o un profesional? No, es un agente. Un agente de emergencia. El agente de emergencia que gana su oposición sí, y trabaja allí. Y luego se le pone otra labor, otra categoría y otra labor. Entonces pone una demanda en el juzgado de lo social, precisamente por eso, por la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Y dentro de ese procedimiento, pues hay una serie de testimonios, de testigos, que dicen lo que dicen, y se presenta una documentación, y entonces a raíz de la presentación de esa documentación consideran la defensa de este agente que ahí ha habido una falsedad, porque en el decreto por el que se le destituyó, en el decreto que se le comunica al trabajador, no está ni la firma ni el sello del entonces presidente, de Echedei Eugenio, y en el que se presenta en el juzgado tiene el mismo número de decreto, pero está firmado y además tiene un párrafo, un párrafo nuevo. Que para que te muevan de tu puesto de trabajo se necesita un justificante, por decirlo de alguna manera, que la empresa justifique. Sí, por eso digo que aquí hay dos cosas. Está ese juicio que se ha celebrado, pero no hay sentencia, y que durante el juicio se han dado a conocer esa serie de cuestiones que considera el trabajador que pueden ser objeto por lo menos de una investigación penal, porque no coincide el decreto que le comunicaron a él con el que... ¿Un decreto con el mismo número de salida o en el libro de decretos? Uno sin firmar y otro firmado. Y en el firmado aparece otro párrafo que no estaba allí. Y se discuten primero las dos cosas. Primero la modificación, que consideran que no se puede, no podía perder su puesto de trabajo ya de esa forma, ya que había sido obtenido mediante una oposición. Claro. Y después, pues, lo que se ha conocido, digamos, por el camino. Digamos que hay un contexto que va más allá de la mera queja de este trabajador o de la mera reclamación de este trabajador, y en ese procedimiento pues se puede haber cometido alguna irregularidad que ya se verá lo que es. Aparte de eso, hay varias cosas que son, bueno, en el decreto, en teoría, que él llevaba solicitando desde hacía tiempo, era un decreto sin firmar, y después se aporta firmado con una fecha en los juzgados. Esa fecha es el 17 de septiembre. Y este trabajador asegura que el 17 de septiembre Echedei Eugenio estaba de baja médica. Lo cierto es que en alguna intervención en Radio Lanzarote, Echedei ha hablado de esa fecha como baja médica. Y esas fechas son las que coinciden cuando terminaba, no sé si se acuerdan, la huelga general que se produce en los centros turísticos en el verano de 2017. Sí.
que acaba esa huelga, y ahora hablo de memoria, el 3 o el 4 de septiembre, y posteriormente Echedei se pide una baja con un tema de salud personal. Sí, estuvo muchos meses, sí, con Muchos temas días, de, sí, con de temas piel, de ¿no? piel y demás. Entonces, el 17 de septiembre aparece fechado la firma de este señor allí. Y él además tiene una grabación hablando con una trabajadora ese mismo día, preguntando por Echedei, y la trabajadora le dice que Echedei está de baja. Pero bueno, y de baja no se puede firmar, es decir, que sería en todo caso algo a favor de Echedei, es decir, a pesar de que estoy de baja, reventado, muerto en la cama, no sé cuántos, voy y firmo, Lo ¿no? que sostiene este señor es que no existía esa firma. Para 4 estaba de vacaciones y... Sí, pero yo creo que lo relevante, de todas firmó. formas, no es que esté de baja o deje de estar de baja, o que si estaba enfermo seguía firmando los decretos para pagar las nóminas y eso, que eso me parece que lo que yo creo que sí que es relevante es si aparecen dos decretos y uno no solo es que no tenga la firma, sino que es diferente en su redacción y es un decreto para digamos, cambiar sustancialmente las condiciones de un trabajador, y luego es todo el contexto este de desaparición de esa unidad que habrá que explicar políticamente por qué se hizo. No, pero yo insisto porque, sabes que hay cosas que sí y hay cosas que no, evidentemente, pero que en el contexto que en un primer, por eso yo lo aportaba posteriormente, en el contexto que estaba hablando el propio Saúl, de que no aparece ese decreto firmado, es qué casualidad que el decreto aparezca 2 años en un proceso judicial firmado justo en el momento en el que Echedei estaba de baja, que además él atesora que efectivamente estaba de baja. O sea que ya se ponen como más casualidades. Después él habla incluso de que le ponían a hacer guardias telefónicas de 24 horas seguidas con un teléfono, que es absurdo. ¿Por qué? Un agente de emergencia, un bombero, un policía, un militar, es normal que tenga guardias de 24 horas. Un médico, un enfermero, un celador. Un auxiliar administrativo, ¿no? No, que coja el teléfono. Encima, lo ponían de guardias de 24 horas con un derroche impresionante, porque después, cuando le das una guardia de 24 horas a un tío trabaja 1 de cada 5 días. ¿Por qué? Porque eso es 8 por 4. Son 4 días después de descanso. Entonces, la foto que el tío que este trabajador, va planteando, ya empieza a generarte cosas extrañas. Hombre, el señor, le pones una guardia de 24 horas, el documento no aparece. Cuando aparece firmado es precisamente en el procedimiento judicial. Resulta que esa firma, que nunca se había visto, refiere a un día en donde él sí estaba de baja. Estamos contextualizándolo todo. Nada en concreto por sí. Pues hacer una guardia, pues sí, cualquiera lo puede hacer. No sé, nada en concreto por sí tiene una cosa que sea raro. Ahora, la suma de todo te pone pues una cosa que así. Y el desmantelamiento de unidades del Cabildo ha sido un escándalo, no con Echedei también, desde el punto de vista de la presidencia de Pedro Sánchez. Lo hizo en patrimonio, lo hizo en política territorial, lo hizo en emergencia, lo hizo en todos lados. O sea, es que este hombre estaba desmantelando año por año. Sí. Por eso decía yo antes, que la sensación de que bueno, pues uno de las tareas favoritas de los políticos es empezar a modificar las piezas del tablero, ¿no? Cuando entran. Que dice, bueno, por lo menos si no logras activar algo para que funcione, lo que funciona no lo destroce. No lo toques, a ver. Entra ahí y no toques nada, ¿no? La situación es que se ha presentado querella. Eso es. Y se está a la espera de que se admita a trámite o no se admita a trámite. Igual que se está a la espera de que haya sentencia sobre el juicio por las condiciones, por el moving, para entendernos, de la inspección de trabajo. Que, en fin, y sea lo que suceda ahí, estaría a expensas de esta nueva querella. Quiero decir, si al trabajador no le dan la razón, si le dan la razón a la empresa y avalan que pueden desmantelar y ponerlo de telefonista, si luego se demuestra que ha sido mediante un documento falsificado, pues probablemente revierta como digamos la jurisdicción penal tiene preferencia sobre el resto, pues a lo mejor en la jurisdicción de lo social a lo mejor no se emite sentencia hasta que no se resuelva. Que se paralice lo otro, sería lo probable. Claro, es que son dos cosas. Claro, es que a veces pasa eso, ¿no? Que hay juicios Pero claro, alguien se lo tiene que... Alguien se lo tiene que decir. Bueno, recientemente ahora. Tiene que poner sentencia, porque si no los jueces no se enteran por las cosas así. Aquí ha pasado que recientemente ha salido la sentencia de un juicio que se había presentado con posterioridad a otro que era anterior. No sé si en el caso Unión o en qué caso estamos hablando, porque es que las fechas ya se van cambiando, ¿no? O sea, tú presentas una querella hoy
y pasado mañana o al cabo de 3 meses presentas otra. Y puede ser que esta otra que presentes después Bueno, mira, te falle antes. sin ir más lejos, por ejemplo, en el caso que está ahora mismo, salió hace poco la sentencia del Supremo, ya que era firme, sobre la ocupación de las zonas verdes en Playa Blanca, ¿no? Hay 2 procedimientos, por lo mismo, porque afectaba a las empresas de Juan Francisco Rosa, pero también a Hesperia. Y cada uno pone su procedimiento. Uno ya ha terminado y el otro todavía está en primera instancia. Lo más normal es que ahora, ya que el otro tiene sentencia firme, al ser el mismo caso, pues se le comunique y que lo más normal es que las sentencias vayan en el mismo sentido. Pero vaya usted a saber. Vaya usted sabe. Ya. Bueno, más que lo más normal, yo diría lo lógico, pues la normalidad le da el... Bueno, bien, sí. Porque la normalidad ya no se sabe muy bien lo que es, ¿no? La normalidad tendría que darnos la estadística. En fin, por otra parte, Ciudadanos, ese partido político que sigue existiendo, sigue dando líos en Lanzarote. Sigue existiendo? Son pocos, pero Mal avenido. Desinquietos, como se diría, ¿no? Desinquieto. Sí, además, con 2 concejales, uno en Yaiza y otro en San Bartolomé, con tal, y yo creo que el bueno de David se está tragando todos los desastres regionales, los está comunicando como puede. Pero espérate, el de Yaiza había dimitido. Claro, y está esperando que alguien tome el acta de ese... Ah, vale, o sea, pero que dimitió, se fue de Ciudadanos y del Ayuntamiento también, Ramón de la Cruz. Sí. Vale. Sí. O sea, que ahora no hay concejal de momento. No, se está esperando que alguien tome acta, coja el acta. ¿Y en San Bartolomé? Y en San Bartolomé ya sabíamos que había un cierto desencanto. La chica de Tías, que la Saray de Ciudadanos, porque Sí, ahí hay Saray todos los para todo el partidos mundo. tienen una. Además, Saray Rodríguez, Sí. apellidada igual. Yo recuerdo porque además hubo un momento que yo las tuve en las 3 en la destiladera y era pero qué es Saray y tal. La parte contratante. De la primera parte. O el Frente Judaico Popular. Exacto. Y entonces, sí, nada, Ciudadanos yo creo que es un partido que se tiene que repetir. Yo, por ejemplo, la política además nacional, yo creo que no está ayudando en nada a determinados lugares, la política regional ya generaba problemas. El otro día estuvimos hablando precisamente de esto, que ya se atisbaban nuevos nubarrones aquí, y precisamente hablábamos, ¿no?, de que la crisis en Lanzarote ya se estaba gestionando antes de la crisis. Antes de las generales pasaron unas autonómicas donde Ciudadanos tuvo buenos resultados y en Lanzarote se metió una torta importante y en Canarias Pero también. es que el error, yo creo yo, el error parte de no crear organizaciones insulares, de no descentralizar, digamos. A Podemos le pasó más o menos lo mismo. Ha resistido, medio resistido mejor que Ciudadanos, no sé ni por qué. Pero el hecho de negar el hecho insular, ¿no? Podemos tener, yo creo, un electorado más claro, por así decirlo, o más, es decir, a la izquierda del PSOE no hay mucho donde elegir, mientras que Ciudadanos tiene un electorado que se puede mover más, incluso entre la izquierda y la derecha. Yo creo que Ciudadanos se ha encargado de confundir a su electorado. Bueno, pero que digamos que el electorado está más claro en un sitio que en el otro. Y la verdad es que a nivel local es que yo no sé si pueden hacer algo más que esperar a ver si se aclaran hacia dónde va a tirar el partido, ¿no? Porque claro, con la representación que tienen, pues no van a tener influencia ninguna en la política insular, y quizás esperar a que venga mejores tiempos. Pero es que, salvo que cambie, insisto, la estructura, porque es que tienen que pedir permiso los de aquí a Tenerife absolutamente para todo. Una nota de prensa, unas declaraciones de no sé qué, todo. Sí, pero todo, que todo. aún así es que tampoco tienen, anulados. Entre que tienen un concejal en San Bartolomé, que poco puede hacer, y uno en Yaiza, que ni siquiera lo tienen ahora mismo. Pues bueno, a no ser que tengan una gran voluntad de hacer un trabajo local, que a veces ocurre que hay concejales o concejalas que hacen un buen trabajo de oposición porque tienen ese espíritu, digamos, y da igual del partido que sean, y independientemente del partido que sean, acaban obteniendo algún rédito. Benjamín Perdomo, por ejemplo, hizo un buen trabajo, una buena oposición, pero verás tú lo que le costaba. O sea, es que para opinar el de San Bartolomé, si ahora quiere decir que en la calle Miguel Martín, si hay una calle que se llama así, en San Bartolomé, resulta que hay 4 baldosas rotas y quiere presentar una moción sobre la calle, tiene que decírselo a los de Tenerife, que se la redactan ellos. No, pero vamos a ver. Mandársela. Que el no, modelo, no es operativo. hay determinados actos
que cuando uno toma determinadas decisiones no toma una decisión, aunque sea de quiebra, aunque sea traumática, que afecte solo un día. Les voy a poner un ejemplo. De Coalición Canaria, el día en que Ana Orama votó en contra en el Parlamento de España, en el Congreso de los Diputados, de lo que dice en Coalición Canaria y a favor de lo que dice ATI, ese día demostró que ATI manda y el resto a comérsela. Por si había alguna duda. Por si había alguna duda. Sí, pero para entendernos. Pues esto es aplicable a Ciudadanos. Si Ciudadanos hubiera tenido una organización insular, nadie se atreve a quitar de en medio a Benjamín Perdomo. Claro. Esto es así. El día que tú te cargas a Benjamín Perdomo, le mandas un mensaje directo a todo el mundo en Ciudadanos que hagan lo que hagan ustedes, una decisión más o menos razonada o más o menos caprichosa en Tenerife o en Las Palmas, en aquel momento en Tenerife, porque el mando de Ciudadanos está en Tenerife, pero da igual, en las islas capitalinas, arrasarán todo el trabajo. ¿Y no pasó lo mismo con Podemos con anterioridad? Podemos al final... No tiene una organización insular. Podremos al final, yo creo que el problema de Podemos en Lanzarote al final es distinto, muy distinto al problema Podemos. Al final Podemos se nutre o se ha comido un electorado que siempre ha existido en Lanzarote, que va más allá del de la izquierda, que es el ecologista, que a lo mejor no tiene tanta cabida como en el centro de la península, porque son menos, pero en Lanzarote siempre ha habido un gran movimiento, el guincho, la misma tara manriqueña que tenemos todos los que hemos nacido aquí. Es evidente que todos somos hasta medio ecologistas, hasta los industriales son ecologistas aquí. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede para mí con Podemos en Lanzarote? Que teniendo claro e identificado perfectamente su electorado, al no tener una institucionalizado, unas herramientas de poder en Lanzarote, una organización insular, una organización tampoco de poder en Lanzarote, tú no sabes cuál es la política de Podemos hoy. Por ejemplo, yo he visto en Podemos, no sé, por ejemplo, en qué se parece lo que hace Leticia Padilla con lo que hacen los del Cabildo. No sé lo que se parece, más allá de ser oposición, eso es evidente. No sé en qué se parece lo que hace Nicolás en Tía con lo que puede hacer, pues no se sabe. O sea, por ejemplo, hay decisiones que hay que tomar y que son y María del Río, que va también, digamos que hace su... Bueno, que ahora mismo es una... Sí, es que ahora mismo no hay eso, efectivamente. No hay una coordinación. Una unidad. Al no tener un órgano de poder insular, no tienes un órgano... También es fruto también de las peleas internas que ha habido. No estoy de acuerdo. No, mira, pero parte de negar el hecho insular es que yo creo que nos parte va de negar el hecho. O sea, Noemí también Santana sí, negaba lo en insular. En Gran Canaria ha habido las mismas peleas en Podemos, igualmente. Sí, pero hay una política más definida. Con o sin Aquí fue los círculos... Con o sin hecho insular. Los círculos municipales. No. Eran los círculos municipales y después de los círculos municipales ya eran Las Palmas. No estoy de acuerdo. Yo creo que antes la oposición, gustara más o gustara menos, que hizo Podemos, por ejemplo, Carlos Meca en el Cabildo, tenían... por lo menos digamos que tenían una línea, había una línea de trabajo. Ahora yo creo que no hay una línea clara de trabajo, pero también que la situación es diferente, evidentemente. Hay determinados inventos que son inventos pero con gaseosa, o sea, por ejemplo, esto que estamos hablando no te lo hubieran aceptado al revés en Gran Canaria y en Tenerife. Hay una parte que es fundamental. Vamos a poner un ejemplo en Arrecife de noticias gordas de Podemos que nadie sabe dónde está ni se le espera. Aparece una crítica más o menos consensuada entre los concejales por un violinista en el cementerio. Aparece una factura de 277.000 euros de Felipe Fernández Camero y nadie sabe lo que está haciendo Podemos. Esto con una dirección insular se sabe a lo que juega Podemos. Y de hecho Carlos Meca actuó, entre comillas, como secretario insular incluso cuando le liquidaron la secretaría insular. Entonces tú tienes una cosa... Loli Corujo, te guste o no, es respetada en el PSOE porque es secretaria general de los socialistas lanzaroteños. Astrid Pérez es respetada en el Partido Popular porque es presidenta del Partido Popular. Cuando tú tienes organismo y eres capaz, para bien o para mal, lo harán bien o no digo que tal, digo que para marcar políticas, marcas políticas. No, claro, pues eso decía yo, que ahora no hay una línea de no se sabe hacia dónde va, y eso hacia viene, la ocurrencia de cada uno. Y eso viene marcado porque no hay una dirección insular y evidentemente ni en Gran Canaria ni en Tenerife
van a estar pendientes de lo que sucede en no sé qué solar de Argana Baja. Pues por eso te estaba diciendo Por lo que, tanto, que cuando tú desmantelas el te lo pecado de cargas. Ciudadanos y de Podemos parte de lo mismo, de no tener una Totalmente de acuerdo. organización insular. Con diferentes Mucho peor sintomatolo- Ciudadanos, porque Ciudadanos es que niegan hasta la organización municipal. Sí, pero con diferente sintomatología, para entendernos, porque Sí, los sí, síntomas claro, son claro, claro. distintos, Sí, sí. pero con igual de ineficaz, o sea, con el mismo problema. O sea, el problema de fondo es que cuando tú niegas que Lanzarote no puede ser tratada como un pueblo de la provincia de León, porque hay una cosa alrededor tuyo que se llama mar y te da unas condiciones de tal, Es así. no tienes política insular. Y el caso, bueno, el caso de Podemos fue por su propia relevancia. Ciudadanos, a pesar de los buenos resultados, no ha tenido esa relevancia política en Lanzarote, pero lo de Podemos... ¿No? Los ciudadanos se cargaron al relevante. Los ecos pero los ecos de Podemos, esos debates internos, ellos mismos criticando la oposición que hacía Carlo Meca en el Cabildo para cambiarla ahora por una oposición que yo creo que no lideran, digamos, nada, sino que van a rebufo de, fundamentalmente además de Coalición Canaria, que coinciden, que son oposición junto con Coalición tanto en Arrecife como en el Cabildo, ¿no? Y van a rebufo porque no hay una marca insular que diga, vamos a ver, señores, en una pizarra, perdón, no sé si se verá bien, en una pizarra Vileda, a ver si se ve, ¿no? Bueno, punto 1, con el tema del Ayuntamiento de Arrecife, cosas en donde los concejales son absolutamente independientes, este y este. Punto 2, cosas en Arrecife que se consideran política insular, esta y esta. Es que es así. Como Así hacen los partidos, y es que tampoco hay que inventar mucho más, es simplemente ver lo que ha funcionado, pues nada más. Pues ni más ni menos. Pues ya nos tenemos que ir, que bastantes vueltas hemos dado hoy. Nos hemos ido a Madrid, hemos vuelto, hemos ido a, yo qué sé, a cuantos sitios, como cada día, sin movernos de esta silla. Muchas gracias, Alberto. Un placer, Hasta como el siempre. lunes. Hasta luego. Hasta el lunes también. Saúl, y nosotros volvemos en un par de minutos. Y mañana la tertulia de los políticos y un montón de cosas más que nos van a pasar, esperemos que todas buenas, de aquí a mañana. Hasta entonces.